Buen día, soy María Eugenia Arámbula Tobar con la matrícula AL 089037 y voy a estar presentando el proyecto integrador de la materia Filosofía Jurídica, respondiendo a algunas preguntas. La primera pregunta es: ¿qué importancia tuvo la ONU en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948? Bueno, esta jugó un papel fundamental en la creación y aprobación de los derechos humanos. Después del horror de la Segunda Guerra Mundial, la ONU se comprometió a promover la paz, la justicia y los derechos humanos de todo el mundo. Su importancia se refleja en varios aspectos, como la promoción de los derechos humanos, la universalidad y la inspiración para futuros tratados. La siguiente pregunta es: ¿cómo se define el constitucionalismo? Es una teoría política y jurídica que sostiene que el poder del Estado debe estar limitado y regulado por una constitución, que es un documento que establece los principios y normas fundamentales que rigen la organización y funcionamiento del Estado. Como siguiente pregunta es: ¿qué son las minorías y en qué artículo de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos se encuentra regulado? Bueno, las minorías son grupos de personas que se encuentran en una situación de desventaja o discriminación en relación con la mayoría de la población. Estos grupos pueden ser definidos por características como raza, género, religión, orientación sexual, discapacidad, entre otras. Y la regulación de las minorías en nuestra Constitución se encuentra en el artículo, los artículos más relevantes serían el artículo 1, que establece que todas las personas tienen derecho a la igualdad en la ley y a la no discriminación. El artículo 2, que reconoce y protege los derechos de las comunidades indígenas, incluyendo la autonomía y la preservación de la cultura. El artículo 4, que establece que todas las personas tienen el derecho a la libertad de creencias y práctica de su religión. El artículo 5, que reconoce la igualdad de género. El artículo 20, que establece que todas las personas tienen derecho a la protección de su vida, libertad y seguridad. Siguiente pregunta es: ¿qué implica el patriotismo cultural en la actualidad? El patriotismo cultural se refiere a la identificación y orgullo que una persona siente por su cultura y tradiciones nacionales. En la actualidad, el patriotismo cultural puede implicar varios aspectos. Los aspectos positivos serían la preservación de la identidad, el orgullo nacional y la promoción del diálogo intercultural. Los aspectos negativos pudieran ser el nacionalismo excluyente y la resistencia al cambio. Los desafíos actualmente se pueden mencionar como la globalización y la diversidad cultural, la migración y la diversidad, y la tecnología y medios de comunicación. La siguiente pregunta es: ¿qué son los derechos humanos de tercera generación y cuál es su origen? Los derechos humanos de tercera generación son un conjunto de derechos que se enfocan en la protección de los intereses colectivos y la promoción del bienestar de la humanidad en conjunto. Y estos derechos surgieron en la segunda mitad del siglo XX y se considera una evolución de los derechos humanos. ¿Qué son los derechos colectivos y dónde se estipulan? Los derechos colectivos son derechos que pertenecen a un grupo o colectividad de personas y se enfocan en la protección de los intereses y necesidades de un grupo. Los instrumentos internacionales que estipulan este tipo de derechos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y la Convención sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribunales. Los instrumentos nacionales serían la Constitución Nacional, las leyes de derechos humanos y los acuerdos y convenios colectivos. Los ejemplos de derechos colectivos se pudiera decir el derecho a la libertad de asociación, el derecho de la negociación colectiva y la protección de los derechos de los grupos minoritarios. ¿Qué es la ética, la moral y cuál es su relación con el derecho? La ética y la moral y el derecho están estrechamente relacionados entre sí. Y, por ejemplo, la relación entre la ética y la moral. La ética se refiere a la reflexión sistemática
y racional sobre los principios y valores que guían la conducta humana, y la moral se refiere a los principios y valores que guían la conducta humana en una sociedad o en una cultura determinada. Y en cuestión de relaciones, la influencia en la ética y la moral influyen en la creación y aplicación del derecho, los principios y valores para inspirar la creación de leyes y nuevas normas jurídicas. El derecho tiene limitaciones en cuanto a su capacidad para regular la conducta humana, y la ética y la moral pueden llenar este espacio, proporcionando orientación sobre cómo actuar en situaciones en las que el derecho no proporciona una respuesta clara. La ética, la moral y el derecho interactúan de manera compleja. Los principios y valores éticos y morales pueden influir en la interpretación y aplicación del derecho, mientras que el derecho puede influir en la forma en que se entienden y aplican los principios y valores éticos y morales. Es todo.